Buenas tardes, profesor. Hoy con nuestro grupo le vamos a presentar nuestro póster sobre coagulación y hemostasia. Somos estudiantes de enfermería y nuestro grupo lo conforman Rafael Briceño, Vicente Núñez, Anastasia Williamson, Matías Gallardo, María Isidora Valderrama, Benjamín Castro, Javier Yáñez y yo, Martina Moraga. El póster lo voy a presentar junto a mi compañera Javiera Yáñez. Bueno, a modo de introducción, en nuestro póster vamos a hablar sobre la coagulación, la cual es un mecanismo fisiológico fundamental que forma parte del proceso de hemostasia y permite controlar una hemorragia frente a una lesión vascular. Cuando se produce un daño en un vaso sanguíneo, el organismo va a activar una serie de respuestas coordinadas destinadas a limitar la pérdida de sangre, estabilizar la zona lesionada y posteriormente restablecer el flujo sanguíneo normal. Y en este proceso van a participar la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis, de las cuales vamos a hablar más adelante. Estas son mecanismos que actúan de manera secuencial y regulada para formar un tapón hemostático inicial y reforzarlo mediante la formación de una red de fibrina. Y a modo de objetivo, nuestro póster va a describir cómo se desarrollan estos mecanismos y así reconocer la importancia de la coagulación en el mantenimiento de la homeostasis y en el equilibrio entre la formación y eliminación de coágulos. Bueno, en esta primera imagen representa la hemostasia primaria, que es la respuesta más rápida del organismo frente a una lesión vascular. Bueno, y para entender cómo se detiene un sangrado, primero debemos saber que el endotelio sano e intacto funciona como una barrera que impide de forma activa la coagulación. Y en esta imagen se observa cómo se libera continuamente sustancias antiagregantes como la prostaciclina y el óxido nítrico, los cuales mantienen a las plaquetas inactivas y fluyendo libremente por el vaso. En la hemostasia primaria ocurre una lesión en la pared del vaso sanguíneo, rompiendo este endotelio protector. Y al romperse el vaso, la capa subendotelial queda expuesta, liberando fibras de colágeno. Y aquí es donde entra una molécula crucial que es el factor de von Willebrand. Y este factor se une fuertemente al colágeno expuesto y a su vez es reconocido por los receptores de las plaquetas que van pasando por el torrente sanguíneo. Y esta unión del colágeno y el factor de von Willebrand con la plaqueta provoca un cambio drástico. La plaqueta cambia su forma y luego se activa. Una vez activada, comienza a secretar el contenido de sus gránulos hacia el exterior. Y bueno, en esta imagen podemos ver los tres componentes esenciales que libera, que es el ADP, el tromboxano A2 y el calcio. Y aquí es donde ocurre el feedback positivo. Los factores recién liberados y mencionados se difunden por el microambiente y se unen a los receptores de las plaquetas vecinas, causando que estas nuevas plaquetas se activen inmediatamente. Y al activarse liberan aún más tromboxano A2, ADP y calcio, creando un ciclo repetitivo. O sea, una plaqueta activa 2, luego 2 activan a 4, 4 a 8 y así sucesivamente. Este mecanismo asegura que la respuesta sea sumamente rápida y localizada exclusivamente en la zona del daño. Y gracias a este reclutamiento masivo provocado por el feedback positivo, llegamos a la etapa final de la hemostasia primaria, donde las plaquetas, ahora activadas, exponen receptores en su superficie que les permiten unirse unas con otras utilizando puentes de fibrinógeno. Y este proceso se conoce como la agregación plaquetaria. Bueno, y finalmente, para que estas plaquetas se unan firmemente entre sí y no se las lleve la corriente sanguínea, necesitan un mecanismo de enlace. Y aquí es donde entra en juego el receptor GP2B3A, que es el que se expresa en la superficie de las plaquetas activadas. Y este receptor se une a moléculas de fibrinógeno, creando puentes químicos estables entre una plaqueta y otra. Y el resultado final de esta masa interconectada es la formación del tapón plaquetario, sellando la brecha del vaso dañado y logrando detener la pérdida de sangre hacia el líquido extracelular. Ahora vamos a hablar sobre la hemostasia secundaria. Para empezar a hablar de ella, debemos saber que para que nuestro cuerpo detenga un sangrado de forma tan rápida y precisa es gracias a este proceso que se va a dividir en tres fases clave, que son la iniciación, la amplificación y la propagación. Bueno, la fase de iniciación sería la vía extrínseca y va a comenzar cuando hay una lesión vascular. El factor tisular, que va a estar fuera de los vasos sanguíneos, va a entrar en contacto con el factor 7 activado o 7A junto con el calcio y van a formar el complejo tenaza extrínseco. Ese complejo va a activar al factor 10 y al factor 9. El factor 10A se va a unir al factor 5A para formar una pequeña cantidad de trombina a partir de la protrombina. Esta fase generará una chispa de trombina, pero va a ser el detonante de todo. La fase de amplificación y propagación, que va a ser la vía intrínseca y las plaquetas. Se va a entender que cuando la pequeña cantidad de trombina inicial, al ser un poderoso activador celular,
Entonces, en las flechas discontinuas, la trombina, se ve que la trombina va a activar los factores 11, 8 y 5. Además, va a activar masivamente las plaquetas, que se representan con la estrellita roja. Una vez que la plaqueta está activada, va a ocurrir la propagación en su superficie. Entonces, el complejo tenaza intrínseco, que estaba formado por los factores 9A y 8A, va a activar grandes cantidades de factor 10. Luego, el factor 10 se va a unir al factor 5A sobre la plaqueta y formará el complejo protrombinasa. Entonces, el resultado va a ser lo que se observa a la derecha, abajito, una explosión de trombina, o sea, mucha cantidad masiva de esta enzima. Y la fase final, la formación del coágulo estable en la esquina inferior izquierda, en donde el exceso de trombina tiene un objetivo principal, transformar el fibrinógeno en fibrina soluble. Entonces, al mismo tiempo, la trombina va a activar al factor 8, que va a actuar como un pegamento molecular cruzando las bandas de fibrina para transformarlas en fibrina entrecruzada, lo que formará la red estable que atrapa las células sanguíneas y sellará la herida. Además, para asegurarse de que el coágulo dure lo suficiente, la trombina activa el TAFI, un inhibidor que frena la destrucción prematura del coágulo, o sea, fibrinólisis. En resumen, pasamos de una pequeña lesión que activa el factor tisular a una activación masiva en la superficie de las plaquetas, logrando un coágulo de fibrina firme y estable. Bueno, y una vez que el tejido ha sido reparado, el organismo debe eliminar el coágulo porque ya no es necesario en el organismo. Entonces, este proceso recibe el nombre de fibrinólisis. Las células endoteliales liberan una proteína llamada activador tisular del plasminógeno o TPA, y su función es activar el sistema encargado de degradar el coágulo. Y el TPA convierte el plasminógeno en plasmina. Y el plasminógeno es una proteína inactiva que circula normalmente en la sangre y que actúa como precursor de la plasmina, y esta última es la principal enzima fibrinolítica del organismo, y su función consiste en degradar la red de fibrina que mantiene unido al coágulo. Y a medida que la fibrina se rompe, el coágulo comienza a disolverse gradualmente. Y durante este proceso se generan productos de degradación de la fibrina, y entre ellos tenemos el dímero D. Por esta razón, niveles elevados de dímero D en sangre pueden indicar que ha existido formación y degradación recientes de coágulos. Bueno, y la fibrinólisis debe mantenerse cuidadosamente regulada para evitar hemorragias, y para eso existen mecanismos inhibidores que limitan la acción de la plasmina. Por ejemplo, uno de ellos es el PAI-1, cuya función es bloquear la actividad del TPA y disminuir la formación de plasmina. Y otro regulador importante es el TAFI, que es una proteína que modifica la fibrina haciéndola más resistente a la degradación. Además, la alfa-2 antiplasmina neutraliza directamente la plasmina circulante. Y bueno, gracias a todos estos mecanismos se mantiene un equilibrio entre la formación y la eliminación finalmente de los coágulos. Para ir finalizando nuestro póster, queremos concluir que la hemostasia y la coagulación son mecanismos fundamentales para mantener el equilibrio del organismo y proteger la vida. Su correcto funcionamiento permite prevenir tanto las hemorragias como la formación excesiva de coágulos. Y como futuros profesionales de enfermería, comprender estos procesos nos permite interpretar adecuadamente los exámenes de laboratorio, tomar decisiones clínicas más seguras y contribuir a una atención de calidad. En definitiva, conocer la fisiología de la hemostasia y la coagulación es una base esencial para brindar un cuidado oportuno, seguro y basado en evidencia. Al final están nuestras bibliografías. Muchas gracias.